Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos quedamos, que no salimos de vacaciones. Hoy es Día del Señor y hoy también se celebra se le llama el Domingo de Resurrección, ¿verdad? Nosotros veníamos estudiando el tema de para la gloria de Dios y no voy a desviar el tema porque tiene que ver directamente con Jesús, su muerte y su resurrección. Porque si la semana pasada nos pusimos a estudiar el concepto de la gloria de Dios y vimos el mandato de que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios, la primera muestra que tenemos, el único hombre en toda la humanidad pasada y futura, el único hombre que cumplió al pie de la letra este mandato fue Jesús. Todo lo que Jesús hizo fue para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos o debemos entender ¿cómo nos debemos esforzar por cumplir el mandato de glorificar a Dios? Nuestra tarea es imitar a Cristo. ¿Me explico? Hay muchas cosas que entendemos de Dios en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento entendemos mucho más de Dios por medio de la obra de Cristo. Cuando nuestra tarea es glorificar a Dios, tenemos que saber qué es lo que Jesús hizo en determinada circunstancia. Y según Jesús haya hecho, nosotros debemos hacer, porque Jesús es el único ser humano que puede decir lo que en un momento vamos a leer: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en su naturaleza humana, Jesús nos mostró cómo es el Padre, tal cual es el Padre. Todo lo que Jesús haya hecho refleja lo que el Padre haría. Todo lo que Jesús dijo es lo que el Padre diría. Todo lo que Jesús negó es lo que el Padre negaría. Todos los regaños, las llamadas de atención, los conflictos con los maestros de la ley y fariseos y la manera en que Jesús respondió, nos muestra cómo lo haría el Padre. Entonces tenemos un ejemplo fiel de quién es el Padre por medio de Jesús. Y vimos que si entendemos el mandato, leámoslo por favor en 1 Corintios 10:31. Dice en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si entendemos este mandato y entendemos qué es la gloria de Dios, en términos simples, por la definición de la palabra griega, doxa, dice el diccionario Helps, es lo que evoca una buena opinión, es decir, que algo tiene valor inherente o intrínseco. Y la palabra evocar, según la Real Academia Española, es dicho de una cosa, por ejemplo, traer algo a la imaginación por asociación de ideas, recordar algo o alguien o traerlos en la memoria. Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios es aquello que nos hace entender cómo es Él, que nos hace asociar ideas para comprender cómo es Él. Y cuando decimos que Jesús hizo todo para la gloria de Dios, entonces cuando vemos lo que Él hizo, nos debe llevar a hacer entender y comprender cómo es Dios. Cuando nosotros tenemos que hacer algo para la gloria de Dios, tenemos que decir cómo o de qué forma lo que yo hago va a hacer que las personas que lo sepan, estén presentes o no, determinen que esa es la manera en la que Dios hace las cosas. Eso es lo que Jesús hubiese hecho. Así que es complicado porque Jesús, la Biblia afirma, fue sin pecado. Él nunca pecó. En cambio nosotros, dice la Escritura, no podemos dejar de pecar. Así que en nuestro intento por glorificar a Dios nos vamos a equivocar. Lo vamos a hacer de manera incompleta, de manera parcial o definitivamente vamos a hacer lo opuesto, que lo estudiaremos las próximas semanas. Pero para efectos de lo que estudiamos el día de ayer iba a decir, el domingo pasado, vimos algunos ejemplos que nos muestran cómo es Dios y cómo vamos a ver que el día de hoy se contrasta con lo que Jesús hizo. ¿Y por qué? Porque puse el ejemplo de Nadab y Abiú, ¿verdad? Hijos de Aarón. Como al hacer algo que Dios no les había mandado, Dios dice que manifestó, vamos a leerlo, Levítico 10:3, Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Es decir, que la santidad de Dios manifestada, en el caso de Nadab y Abiú, es que murieron al instante. La paga del pecado es la muerte. No nos debe de sorprender que Dios le quite la vida a alguien a causa de su pecado, porque eso es lo justo. Lo que debe sorprendernos es cómo es que seguimos vivos nosotros los que pecamos, ¿verdad? Cómo es que los que pecan siguen con vida.
si Dios es justo, ¿por qué no ha acabado con todos? Por eso, cuando nosotros demandamos justicia sin entender lo que Jesús ha hecho, sobre todo, por ejemplo, nuestros amigos ateos, cuando hablan del amor de Dios y dicen, ¿por qué si Dios ama tanto, por qué no acaba con el malvado? La pregunta necesaria que debes hacerle es, ¿por qué no ha acabado contigo entonces? Esa es la respuesta que debes dar. Eso es lo que él debe entender. Si tú quieres que Dios en su justicia acabe con el malvado, siempre pensamos en los demás, en los que hacen las cosas mal, en los ladrones, en los abusadores, en los violadores, etcétera, etcétera. Pero no pensamos en nosotros. Cuando queremos que Dios acabe el mal, queremos que acabe con los malos y no nos incluimos nosotros como si fuésemos buenos. Por eso cuando demandamos justicia, lo primero que tenemos que tener en claro es que yo recibí gracia. Y aunque estamos llamados a hacer justicia, no debemos olvidar que la justicia de Dios fue pagada, en nuestro caso, por una sola persona, por un hombre que glorificó a Dios en todo lo que hizo. Y que esa muerte y su resurrección glorifican a Dios, aunque no nos detengamos a pensarlo con detalle. Entonces, cuando vemos el caso de Nadab y Abiú, que vimos la semana pasada, aprendemos o entendemos cómo es Dios a raíz de eso. Podemos decir que Dios se toma muy en serio la forma en la que le servimos, ¿verdad? Que Dios cuando ha ordenado algo demanda que se cumpla, que se le obedezca al pie de la letra. Que Dios se reserva la decisión de tener misericordia de quien Él quiere tenerla, ¿verdad? Porque así como por medio de la ley cualquier adúltero debía pagar con su vida, vemos que Dios en el caso de David le perdonó la vida, no le libró las consecuencias, pero le perdonó la vida. Y en el caso de la adúltera, ¿verdad? Tenemos en los evangelios. ¿Merecía ser apedreada? Sí. Sin embargo, Jesús extendió perdón. Entonces hay un contraste. Cuando Jesús viene a mostrar la gloria del Padre y mostrarnos quién es Él, algunos se confunden diciendo que hay dos dioses en realidad. Un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. Dice, porque no se parecen. ¿Cómo puede ser posible que el mismo Dios que le quitó la vida a Nadab y Abiú sea el mismo Dios que perdona a la adúltera? Dicen, no puede ser, tienen que ser dos dioses. O Dios cambió de opinión. Dicen algunos ateos, Dios se dio cuenta en todo el Antiguo Testamento que no le funcionó su estrategia. Así que tuvo que cambiar su marketing. Tuvo que buscarse una buena imagen, algo que fuera aceptado por el público, de manera que pudiera obtener seguidores. Entonces, si la idea de ser un Dios duro y justo, inflexible, no le funciona, dice, va a probar lo opuesto. Ahora voy a ser súper flexible. Ahora cualquiera puede venir a mí. Antes, cualquiera que se atreviera a acercarse al monte donde estaba Dios o al tabernáculo donde estaba su presencia, moría. Pero en Jesús tenemos un Dios que dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Entonces algunos se confunden, sobre todo si no entienden bien este tema, y dicen, Dios cambió, lo cual sería imposible porque la Biblia dice que Dios no cambia, que Él es perfecto. O entonces no es el mismo Dios, sino que hay dos dioses. Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Las dos opciones están equivocadas, porque hay una respuesta perfectamente razonable en lo que Jesús está haciendo. Por eso cuando vemos, y los pasajes en los que me enfoqué del Antiguo Testamento, cuando vemos a Dios o conocemos a Dios por medio de sus acciones, o por medio de sus atributos, o por medio de la creación, llegamos a la conclusión de que Dios es santo. Y como dice la Escritura, es terrible. Cualquiera que se encontrara con Dios diría, ay de mí, hombre muerto soy, porque soy pecador. Pero en el Nuevo Testamento tienes algo completamente diferente. Entonces, si estamos estudiando el tema de la gloria de Dios y la obligación que tenemos de glorificar a Dios, tenemos que tener en claro qué es lo que pasó con Jesús. Porque si Jesús glorificó al Padre en todo lo que hizo, y es el testimonio más claro que tenemos en la Escritura, en muchas más situaciones de cómo Dios haría las cosas con respecto al Antiguo Testamento, tenemos que entender qué fue lo que pasó con Jesús y por qué es relevante su muerte y su resurrección en el contexto de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos qué es lo que debemos hacer, le dije, vamos a Cristo, qué es lo que Cristo hizo. Y si Cristo hizo esas cosas, ¿cómo es que no concuerdan con el Antiguo Testamento? ¿Cuál de las dos cosas deberíamos hacer? Porque cuando citamos el Antiguo Testamento, algunos dicen, sí, pero Jesús ya nos mostró el amor, como si ya no aplicara lo que vemos en el Antiguo Testamento. Como si Jesús
hubiese quitado el Antiguo Testamento y hubiese traído ahora la regla del amor solamente, donde todos son perdonados y todos son aceptados tal como son. Pero si te vas a Apocalipsis, en los últimos capítulos te vas a dar cuenta que Dios sigue siendo igual de justo y que va a haber lloro y crujir de dientes y que van a ser echados, muchos van a ser echados al lago de fuego, a la condenación eterna. Así que no puede haber una contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque al final del Nuevo Testamento se ratifica lo que veíamos en el Viejo. Pero tenemos que entender lo que sucedía, así que hoy, siendo Domingo de Resurrección, continuamos con el tema, pero enfocándonos en la muerte y la resurrección de Jesús, específicamente en la resurrección, porque me parece que ahí está la clave para entender cómo es que Dios se glorifica en la resurrección de Cristo. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día y gracias porque, como tu palabra dice, tus misericordias son nuevas cada mañana. Es por tu misericordia que no somos consumidos. Es por el amor que manifestaste a tus elegidos por medio de tu Hijo Jesucristo, que podemos estar aquí, podemos estudiar y a pesar de nuestra condición pecaminosa, tú puedes complacerte en nosotros. No es por mérito nuestro, sino por los méritos de Cristo. Ayúdanos a entender cómo te glorificas en la muerte y especialmente en la resurrección de Jesús, de manera que nosotros tengamos claro la forma en la que debemos proceder para buscar obedecer, glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, quisiera que vayamos por favor a Juan 17, versículo 4 al 5. Es parte de lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, es justo antes de que sea aprendido. Dice Juan 17, 4 y 5, dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Quiero que nos enfoquemos donde dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Jesús está diciendo él mismo de sí mismo, yo ya glorifiqué al Padre, yo te glorifiqué aquí en la tierra. No un periodo de tiempo, sino toda su vida aquí en la tierra. Luego vamos a Juan 14, 9. Jesús le contestó, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y aquí conecto con el versículo que leímos anterior, que cuando él dice, que ya te he glorificado, es al punto en el que Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Es decir, todo lo que Jesús dijo, hizo, no dijo y no hizo, nos debe llevar a comprender cómo es Dios, cómo es el Padre. Toda la extensión de lo que hizo y lo que no hizo. La manera en que respondió a los que lo acusaban, la manera en que respondió a los que pedían perdón, todo nos debe de llevar a entender cómo es Dios. Y Él es el único hombre en toda la historia de la humanidad que puede decir eso. El único. Ahora, por eso el autor de la carta a los Hebreos dice, Hebreos 1, versículo 1 al 4, dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Y aquí dice literalmente, versículo 3, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Entonces, nuestro propósito en esta vida, si queremos glorificar a Dios, es ser como Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo, ¿verdad? Eso deberíamos de decirlo todos los cristianos, no nada más Pablo, que alguno puede pensar, sí, Pablo era apóstol. Sí, pero en el mismo sentido nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que Pablo, ¿verdad? No tenemos el mismo llamado, ni los mismos dones, ni los mismos ministerios, pero el mismo Espíritu. De manera que si Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo, nosotros deberíamos decirle a los que nos conocen y que tienen menos tiempo que nosotros y menos madurez y menos conocimiento, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo.
Pero estoy seguro que a todos nos costaría decir eso. Porque si alguien pusiera absoluta atención en lo que haces, en todo lo que haces, va a encontrar que muchas cosas no glorifican a Cristo, ¿verdad? De hecho, hacen lo contrario. Pero de eso hablaremos después. Entonces, si ya vimos con la Escritura que todo lo que Jesús hizo glorifica al Padre, eso implica que su muerte y su resurrección también glorifica al Padre. Su muerte y su resurrección nos dicen cómo es el Padre. Y aunque todos conocemos de la muerte de Jesús y de su resurrección, no sé si todos hemos hecho el ejercicio de detenernos. ¿Qué nos dice eso con respecto al Padre? Me parece que quizás pensando en la muerte de Jesús, en la cruz, en el Calvario, algunos tristemente concluyen, ¿qué clase de Dios hace eso? ¿Qué clase de Dios es tan cruel como para tratar de semejante manera a una persona? Y eso lo he escuchado yo mucho de mis amigos ateos o que dicen que no saben todavía, ¿verdad? Agnósticos. Yo todavía no sé si Dios existe o no existe, pero tengo mis preguntas. ¿Cómo un Dios de amor haría algo así? ¿Se entiende? Cuando involucras el amor, como que pierde sentido entender qué es lo que le pasó a Jesús en la cruz. Entonces algunos dicen, bueno, para tratar de conciliar la situación y salvar a Dios, por así decirlo, dicen, bueno, es que eso es lo que el diablo hizo. El diablo trató así a Jesús. Y es una verdad en parte. Es cierto que fue tratado así por hombres malvados, ¿verdad? Y que Satanás tenía sus manos en el asunto. Pero decir que Jesús padeció porque Satanás lo hizo padecer, no se apega a la Escritura. Entonces, cuando entendemos qué es lo que Jesús hizo y cómo es que eso nos habla de Dios, vámonos por partes. Primero la muerte de Jesús y luego la resurrección de Jesús. Con respecto a su muerte, la pregunta que todos debemos saber responder sin titubear. ¿Por qué sufrió Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué? Cuando consideras el Calvario y consideras la cruz y te imaginas a Jesús crucificado, la pregunta es ¿por qué? Dicen nuestros amigos ateos, ¿por qué si Dios es omnipotente? ¿Por qué no dijo, ya, así ordeno que todos sean perdonados? Y listo, ¿verdad? Dicen, es totalmente innecesario que Jesús hiciera eso. Jesús no tenía que hacer eso si Él nos va a perdonar. Porque si mi hijo hace algo malo y yo lo perdono, no le voy a poner una tortura. No lo voy a castigar y lo voy a mini crucificar por algo que hizo. Eso sería absurdo. Si yo amo a mi hijo y mi hijo hace algo malo, yo puedo decidir perdonarlo y listo. Entonces no encuentran el sentido de por qué Jesús tenía que sufrir, sobre todo al grado que sufrió. ¿Me explico? Pero si nos preguntamos, ok, Jesús sufrió el terrible castigo. ¿Que quién le infligió ese terrible castigo? Algunos dicen los judíos, otros dicen los romanos, pero la respuesta correcta es Dios. Dios descargó su ira sobre Jesús. Así que la muerte de Cristo nos comunica algo. Dios aborrece el pecado. ¿Qué tanto aborrece el pecado? Fíjate en lo que le pasó a Jesús. ¿Pero por qué? Porque la Biblia afirma que Jesús pagó nuestra deuda, tomó nuestro lugar. Y como si fuese nosotros, como si fueses tú, como si fuese yo, soportó el castigo justo de mi pecado sobre él, que fue inocente. Así que la cruz, el Calvario, nos demuestra que Dios es justo y que no pasará por inocente al culpable. ¿Me explico? No es que Dios dijera, yo decido perdonar a todos y listo, sino que Él pagó el castigo. Entonces, cuando vemos la muerte de Jesús, y dado que Jesús recibió la ira de Dios, entendemos Dios es justo, nos informa cómo es Él. Nuestro pecado es tan abominable como lo puedes ver en la cruz. No lo castigó, no le dio un manacito, no le quitó el teléfono nada más para que sufra sin redes sociales. Fíjate todo lo que le hicieron a Jesús y es el justo castigo que merecen nuestras obras. Entonces, la muerte de Jesús nos comunica una terrible verdad acerca de Dios, una verdad que incluso muchos cristianos deciden no ver, que Dios es justo y está airado contra el malvado. Dice la Escritura, Jesús pagó por nosotros recibiendo en sí mismo el castigo. Así que Él pagó y eso nos lleva a entender
cómo es la justicia de Dios, pero al mismo tiempo nos muestra otro aspecto de Dios. Dice Romanos 5, 6 al 8. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí está la mezcla que muchos batallan o batallamos para entender. El amor y la justicia. Algunos piensan que se tiene que elegir entre amor y justicia, porque si amas a alguien, no lo vas a maltratar por lo que hizo. Pero si no lo maltratas por lo que hizo, ya no eres justo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo es que un Dios justo nos muestra su amor? En que su Hijo paga la deuda. Entonces, a pesar de que la muerte de Jesús, el Calvario y todo el sufrimiento que padeció, nos habla de la justicia de Dios y de su terrible ira, al mismo tiempo ese mismo evento nos muestra que al ponerlo todo sobre Cristo, nos muestra amor a nosotros. Así que no hay un Dios del Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento es justo, inflexible, y el del Nuevo Testamento es amor. No, sino que es el mismo. El mismo ardor de la ira de Dios fue derramada sobre Jesús por amor a nosotros. El amor nunca va a excluir la justicia. Nunca. Así como Dios es amor, afirma la Escritura, también la Biblia afirma que Dios es justo. Así que en la muerte de Cristo tenemos los dos aspectos, el amor para con nosotros y la justicia puesta o cayendo el peso de la justicia en Cristo. Entonces, a pesar de todo lo que implica el hecho de que Jesús muriera por nosotros, saldando nuestra deuda con Dios, también la Biblia afirma que sin la resurrección nada de eso sirve. Sin la resurrección de nada sirve el sacrificio de Cristo. Dice 1 Corintios 5, versículos 12 al 19. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Ahora esto es importante entenderlo, porque los cristianos, la fe cristiana no se basa en un dogma. Un dogma es algo que debes de creer sin cuestionar. No, la fe cristiana no se basa en un dogma, no se basa en deseos, no se basa en buenas acciones. Se basa en un hecho histórico verificable, que Cristo murió y resucitó. Y si Cristo no resucitó, todos los cristianos estamos engañados. Y es en vano todo lo que hacemos y todo lo que creemos. Oye, pero si Jesús pagó la deuda, sí, pero si no hay resurrección, eso es falso. Y eso hay que entender por qué. Porque se glorifica al Padre en la resurrección. Así como en la muerte de Jesús conocemos cómo es el Padre, en la resurrección nos debe dar un conocimiento todavía mucho más amplio y más profundo de quién es Él. Entonces, leamos 1 Corintios 5, 3 al 8. Palabras de Pablo también, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que aquí hay un hecho histórico verificable, sobre todo para los contemporáneos de ese tiempo. Cualquiera que estuviera escuchando a Pablo todavía podía ir con algunos de los testigos que vieron a Jesús vivo. Podían preguntar e indagar si Jesús efectivamente había muerto, si la tumba estaba vacía. Podían ir a la tumba y verla vacía. Podían interrogar a los que dijeron ver a Jesús resucitado y escuchar el testimonio directamente de ellos. Así que Pablo está diciendo, el cristianismo no se basa en una creencia, es un hecho histórico verificable. Ahora, por supuesto que nosotros ya no estamos en condición de ir a buscar a los testigos,
pero tenemos el método histórico para determinar si eso es verdad, y eso ya lo hemos estudiado en años anteriores. Para el caso de hoy, tenemos que pasar a la siguiente pregunta. Si la muerte de Cristo nos lleva a entender cómo es el Padre, en su justicia, en su ira y en su amor, ¿cómo es que la resurrección glorifica a Dios? Una de las formas en que podemos responder a esta pregunta, porque hay muchas formas en las que pudiéramos buscar cómo es Dios glorificado en la resurrección, pero hoy me quiero enfocar en algo que precisamente dice el versículo 4. Leamos otra vez 1 Corintios 5, versículo 4. Dice que fue sepultado, que resucitó el tercer día, según las Escrituras. Hasta ahí. Que resucitó el tercer día, según las Escrituras. ¿Alguien de ustedes, como yo en su momento lo busqué, alguien se puso a buscar dónde dice la Escritura que Jesús resucitaría el tercer día? Levante su mano. Nadie, nomás le creyeron. Si dice que debía morir como dicen las Escrituras y luego resucitar como lo dicen las Escrituras, hay que ser como los judíos de Berea. ¿Se acuerdan de ellos? Pablo llegó a predicarles del Evangelio, de lo que Dios había hecho por medio de Jesús, y ellos checaron que si lo que Pablo decía venía en las Escrituras. Y cuando confirmaron que venía en las Escrituras, le creyeron. Eso es lo que debemos hacer todos. Porque si yo vengo a decirte cosas aquí porque dice la Biblia y tú no vas y buscas, y yo me equivoqué, nos vamos al infierno tú y yo. No nada más yo. Tú conmigo, porque no te aseguraste de que lo que decía yo es verdad. De hecho, si no te aseguras que la Escritura lo diga, eres presa fácil, eres pichón, como dicen acá. Te van a engañar muy fácil. Nuestra confianza está en las Escrituras, no en el hombre que dice que algo dice la Biblia. Así que, mal por ustedes, pero como que ya no les hubiera servido de nada, porque no hay ningún lugar en la Escritura que diga que Jesús resucitaría el tercer día. No hay ningún lugar. Pero aquí dice Pablo que resucitaría, que resucitó al tercer día según las Escrituras. En el momento en que Pablo escribe la primera carta a los Corintios no existía el Nuevo Testamento. Se refiere al Antiguo Testamento. Y no hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que diga eso. ¿A qué se refiere? Ahora vamos a Lucas 24, versículo 45 al 46. Está hablando de Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día. Jesús afirma lo mismo, que está escrito que resucitaría el tercer día. Pero no hay ningún versículo que diga que el Mesías resucitaría el tercer día. Así que tenemos que entender a qué se refieren Pablo y Jesús cuando dicen eso. Y para mí, desde mi muy particular opinión, esa es la forma en que entendemos cómo el Padre es glorificado. Si entendemos a qué se refieren Pablo y Jesús cuando afirman que estaba escrito. Entonces, veamos un ejercicio de cómo Pablo llega a conclusiones y cómo Jesús llega a conclusiones para imitar a Pablo que imita a Cristo, ¿verdad? Si imitamos a Pablo, en este caso que está imitando a Cristo, es lo mismo que imitar a Cristo. Y imitándolos llegar a una conclusión. Entonces veamos 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, para llegar a otra conclusión de lo que está diciendo Pablo. Dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, pan y sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Ahora, cuando dice Pablo, Cristo, nuestro Cordero Pascual, la pregunta es, ¿de dónde sacó esa conclusión? Porque tampoco hay un versículo que diga que el Mesías es el Cordero Pascual. No existe ese versículo. No hay nada en todo el Antiguo Testamento que diga algo así. Entonces, ¿cómo es que Pablo está llegando a esas conclusiones? ¿Cómo es que, con toda certeza, y lo consideramos palabra inspirada de Dios, nos dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado? Está haciendo una conexión ¿con qué? Con la Pascua, la festividad, donde Dios ordenó que un cordero con determinadas características tenía que ser no mayor a 2 años de edad, sin mancha, sin defecto, tenía que ser sacrificado para una familia en particular.
y debían de consumir ese cordero y no debía quedar nada para el día siguiente. Y con la sangre del cordero debían manchar el dintel de la puerta de entrada de su casa para que el ángel de la muerte no se llevara el primogénito de esa familia, que esa es la última plaga en Egipto. Y Dios les mandó que eso lo hicieran para siempre, en el contexto de mientras esté vigente el pacto por obras en la ley de Moisés. Y cuando salieron de Egipto, lo siguieron celebrando después, aunque no habían llegado a la tierra prometida, lo seguían celebrando en el desierto. Un cordero que pagaba por la vida de alguien más y cuya sangre te libraba de la muerte, que ese era el propósito del ángel de la muerte, llevarse a todo primogénito de todos los que estuvieran en esa tierra. Los únicos que se podían salvar eran los que se beneficiaran de la sangre de ese cordero. Ahora, con esas características, el cordero tenía un propósito, tenía que ser de no mayor de 2 años de edad. ¿Por qué? Porque en aquel contexto cultural, un animalito se consideraba inocente hasta los 2 años. Después ya se consideraba que tenía malicia. Y de hecho podemos ver en la ley de Moisés que si tú tenías un animal que dañaba a otra persona, el animal debía de morir. Entonces, tenía que ser un cordero inocente, es decir, en ese rango de edad se considera que no tiene malicia, sin defecto, sin mancha. Tendría que ser sacrificado por el bien de alguien más. Y Pablo dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado. Está haciendo una conexión, ¿verdad? Así como ese animalito dio su vida, ese animalito inocente y sin defecto, dio su vida por el bien de alguien más, dice así, Cristo, inocente, sin defecto, dio su vida por alguien más y establece una conexión. Dice, ese cordero es un tipo de Cristo, es algo que apunta a lo que haría Cristo. ¿Se entiende? Entonces, fíjate la manera en que Pablo saca conclusiones de la Escritura. No hay un versículo que diga que el Mesías es el Cordero Pascual, pero el Mesías hizo lo mismo que Dios hizo con el Cordero Pascual. Es el mismo propósito, prácticamente, digo, no es exacto, ¿verdad? Porque hay muchos detalles que no tienen que ver con Jesús en el Cordero de Pascua, pero el propósito de Dios en ese Cordero es lo mismo que el propósito de Dios por medio de Cristo. Así que hablamos de estos tipos de Cristo, estas cosas que apuntan a lo que Cristo haría para librarnos de nuestra culpa. ¿Se entiende? Ahora, de esa misma forma, nos referimos a Jesús como el tabernáculo, el verdadero tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan para qué era el tabernáculo de reunión? Los israelitas fueron liberados de Egipto para que fueran a la tierra prometida y pudieran habitar con Dios. Era el nuevo Edén, el nuevo paraíso. Al principio Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén y Él habitaba con ellos, ¿verdad? Adán y Eva se rebelan, pecan, los corren de ese lugar, no tienen contacto con Edén. Dios les promete primero a Abraham, tu descendencia va a ser esclavizada y luego los voy a liberar y me servirán. Así que Moisés le dice a los israelitas, Dios me ha enviado a liberarlos para que moremos con Él. Prácticamente era el regreso al Edén, pero un nuevo Edén. ¿Cómo le podía hacer Dios para habitar con ellos? Dios dice, constrúyanme un tabernáculo. Un lugar, una casa, una tienda, porque así eran las casas en aquel entonces para la gente que estaba en movimiento. Una tienda que es la casa de Dios y ahí va a estar Dios. Específicamente, ¿dónde estaba la presencia de Dios? En el arca de la alianza, el arca del pacto. Cualquiera que se atreviera a mirar ahí, moría. ¿Por qué? Porque Dios, siendo perfectamente justo y tú siendo pecador, la justicia de Dios demandaría tu muerte y te mataría al instante. Entonces, para poder morar Dios en medio de los hombres, necesitaba un arca, un recipiente que contuviera la presencia de Dios. Y desde ahí Dios habitaba con los hombres. Ahora, si leímos que Jesús es Dios y Él es la verdadera imagen de quién es Él, y quien lo ha visto a Él ha visto a Dios, Jesús es el arca. ¿Se entiende? Cumple el mismo propósito, el mismo objetivo. Nosotros pasaremos la eternidad con Dios y Dios morará con nosotros. ¿Cómo? Si Dios es inmaterial, no lo puedes ver en la naturaleza humana de Cristo.
La naturaleza humana de Cristo es lo mismo que el tabernáculo de reunión, que el arca del pacto, el lugar donde mora la presencia de Dios. ¿Se entiende? Esa es la manera en que se hacen las analogías. Ahora, de la misma manera en que Pablo dice, estaba escrito que al tercer día resucitaría, y Jesús dice, como está escrito que resucitaría al tercer día, ¿qué encontramos en la Escritura con respecto al tercer día y la conclusión de resucitar? Hay muchos ejemplos. Por cuestión de tiempo voy a mencionarlos algunos, pero me voy a tener en dos específicos. Uno, porque Jesús lo mencionó explícitamente, y el otro, porque aunque Jesús lo mencionó no es tan directo, pero me parece que explica con mucho detalle el tema de la resurrección y cómo es Dios glorificado. Así que primero vamos al caso de Jonás. Todos, espero, conozcamos la historia de Jonás, ¿verdad? Muchos la conocen, pero mal. Dicen que Dios castigó a Jonás haciendo que un pez se lo tragara, pero eso no es así. Si tú lees con detalle el libro de Jonás, que está bien cortito, ¿verdad? Lo lees con detalle, Dios no castigó a Jonás haciendo que el pez se lo tragara. Dios mandó al pez que se tragara a Jonás para que no muriera. Le salvó la vida a Jonás. Entonces, vamos a Jonás 1, versículo 1 y 2. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero ya sabemos que Jonás se niega a hacerlo, ¿verdad? Y si Nínive estaba para allá, Jonás se va para el lado opuesto. No quiere, no está dispuesto a obedecer. Sabemos que se sube a una embarcación, hay más gente con él, y en medio del mar se ponen las cosas muy feas. Todos los que estaban ahí siendo idólatras se pone cada quien a orar a su Dios para que lo salve de esa terrible tormenta, y nadie obtiene respuesta porque la tormenta no se calma. Pero Jonás está muy tranquilo. Y le dicen, ¿qué te pasa? ¿No ves lo que nos está pasando? Órale a tu Dios para que nos salve. Ahora, si te fijas, cada quien tiene sus dioses, pero no están peleándose por cuál es el mejor. Eso se llama enoteísmo. El enoteísmo es decir, ok, hay muchos dioses y dicen, no vamos a estarnos peleando si el tuyo existe o no existe, damos por hecho que existe, pero son territoriales. Mi Dios está acá, tu Dios está allá, mientras no te metas en mi tierra, no tienes problema con mi Dios. Entonces ellos encontraron una manera de coexistir a pesar de que cada quien tenía sus dioses. Supongamos que todos los dioses existen. Cada quien en la zona que le corresponde y estamos todos en paz. Entonces el barco está en peligro de hundirse y le dicen a Jonás, pídele a tu Dios, quien sea, que nos salve, porque nosotros estamos pidiendo y no nos hacen caso. Jonás les dice, yo sirvo al Dios Altísimo y esto que está pasando es por mi culpa. Y todos se asustan y no hayan qué hacer. Y tratan de remar, tratan de mantener el barco a flote y no está funcionando. Y Jonás les propone, vamos a Jonás 1, versículo 11 y 12. Dice, pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Versículo 12, palabras de Jonás, tómenme y láncenme al mar. Verán que el mar se calmará, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. ¿Qué es lo que propone Jonás con tendencias suicidas? Échenme al mar. En alta mar, ¿qué le va a pasar a Jonás? Se va a morir. Le está diciendo, mátenme, y el problema se soluciona. Bueno, si tú sigues leyendo, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, entran en conflicto los de la tripulación, porque no quieren echarlo al mar. Son idólatras, pero no asesinos. Y las cosas se ponen tan mal que dicen, vamos a orar al Dios de Jonás para decirle, no nos tomas en cuenta lo que vamos a hacer. Lo vamos a echar al mar, pero no nos hagas responsable de su muerte. Lo toman y lo avientan al mar. Y el mar se calma, ¿verdad? Y luego dice, Jonás 1:17, el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ahí está la referencia 3 días y 3 noches, ¿verdad? Luego, estando en el vientre del pez, Jonás 2, 1 al 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Algo cambió en Jonás, ¿verdad? Porque primero le dice, échenme al mar, mátenme, con eso se arregla. No está dispuesto a pedirle perdón a Dios. ¿Cuál era la solución en ese caso?
espérenme, yo estoy aquí en rebeldía. Si esto viene de parte de Dios, yo me pongo a cuentas con Dios y voy a hacer lo que me pide. No, ¿qué dijo? Mátenme. O sea, no está dispuesto a obedecer a Dios como quiera. Pero ya en el agua, la cosa cambia, porque dice, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió, desde lo profundo de los dominios de la muerte, pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Ahora, qué tremendo Jonás, ¿verdad? Pero no pienses en Jonás, porque tú y yo somos iguales. Sabes lo que tienes que hacer, y no lo haces. ¿Hasta cuándo? Hasta que las cosas van mal. Ya cuando las cosas están mal, dices, no, ya sé, perdóname, Señor, ayúdame, clamo a ti, ahora sí, pero no querías hacer lo que él quería. Así que todos somos como Jonás, ¿verdad? Dice versículo 5 al 6, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaron en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Ahora piensa, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Lo echan al mar y el pez ya lo estaba esperando? No, porque si no, nunca hubiera explicado algo así. Dice, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía. O sea, se estaba hundiendo, ¿verdad? Las algas se me enredaron en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra. ¿Qué significa? Ya se está hundiendo. Él ya sabe que de ahí no se salva, ¿verdad? Y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. ¿Qué fue lo que pasó? Que evitó que Jonás se le acabara el oxígeno ahí abajo del agua. El pez. ¿Cómo Dios respondió a la oración de Jonás, que está ahogándose? Con el pez que había dispuesto que se lo tragara, ¿verdad? Versículo 10. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Ok. Jonás está muerto literalmente, ¿verdad? En el sentido de que ya no hay esperanza para él. Dios manda al pez y luego lo escupe en la playa. ¿Cuánto tiempo pasó Jonás en el pez? Dice 3 días y 3 noches, ¿verdad? Ahora, veamos lo que dijo Jesús al respecto. Mateo 12, versículos 38 y 41. Dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más que la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. Así que Jesús hace una conexión entre él y Jonás, no en la rebeldía de Jonás, porque la Biblia es clara que Jesús nunca pecó, en el hecho de que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y de la muerte volvió a la vida por medio de Dios, y que fue una señal para Nínive. Y dice Jesús, esta es la señal mía. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, yo estaré muerto 3 días y 3 noches. Y ya había sido señal para los judíos, como Jonás fue señal para los de Nínive. Entonces Jesús hace una conexión aquí. Jonás era un tipo de Cristo. ¿Se entiende? 3 días y 3 noches. Al tercer día regresa con vida de una situación que no tenía esperanza, de prácticamente la muerte, ¿verdad? Entonces, el tercer día en el Antiguo Testamento hay muchas referencias con respecto a lo que Dios hace después de 3 días. Me voy a brincar algunos, nada más los voy a mencionar por si ustedes los quieren leer con más detalle, pero nos vamos a ir directo hasta el último. Entonces, por ejemplo, Josué 2, 15 al 16, ese no lo vamos a leer, nada más les digo que los espías, cuando fueron a investigar la tierra prometida, se escondieron 3 días y después se fueron a salvo. Al llegar los espías, sus vidas están en peligro y después de 3 días están a salvo. Primera de Samuel 20, 5. Saúl está decidido a matar a David y tiene un plan para matarlo, pero David se esconde de Saúl 3 días
y luego sale con vida, a pesar de que Saúl quería matarlo. Otra vez 3 días, y después de 3 días hay vida. Segunda de Reyes 20, 5 al 6. Ezequías está enfermo de muerte. Y Dios, después de 3 días, lo sana y sigue viviendo 15 años más. Esther 4:16. Los judíos iban a ser exterminados, pero Esther y el pueblo de Dios se proponen ayunar 3 días y después del tercer día los judíos son perdonados y librados del exterminio. Y así hay muchos ejemplos con respecto al pueblo de Dios y muchas otras cosas donde al tercer día Dios los salva, al tercer día los libra. Pero vamos al caso de Isaac, que sí nos vamos con detalle. Génesis 22, 1 al 5. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Ahora pongamos atención porque ahí nos habla del tercer día, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, ve y ofrece a tu hijo como holocausto. ¿Qué era un holocausto? El concepto de un holocausto es entregarle un animal a Dios, una vida en lugar de la tuya. Pero para que llegue a Dios, en el contexto cultural, que Dios está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra, ¿cómo le hago para que este animalito llegue a Él? Lo quemo. Y el humo que produce este animal, quemándose, llega a Dios y te genera la idea de que esa es una ofrenda a Dios, es algo que le entregas a Él. Al quemarlo ya no lo tienes tú, y el humo ascendiendo simboliza que le llega a Dios. Entonces Dios le dice a Abraham, ve y ofrece a tu hijo Isaac, al único, al que amas. Pausa. ¿Qué onda con Ismael? Primer hijo de Abraham. ¿Cómo que Isaac es el único? No era el único, ¿verdad? Era el segundo. Pero Dios le había dicho que por medio de un descendiente sería engrandecido y que se multiplicaría como las estrellas del cielo. Así que en un sentido, Isaac es único, porque es el hijo de la promesa. Es el hijo que Dios le había prometido. Ismael, que nació primero, fue debido a la desesperación de Sara. Sara, siendo ya grande de edad, estéril, dijo, es imposible que yo le dé un hijo a Abraham. Abraham también, a la edad que ya tenía, era imposible que tuviera hijos. Entonces, antes de llegar a la edad imposible para Abraham, Sara, siendo estéril, se desespera y dice, así nunca va a cumplirse lo que Dios dijo. Aquí se pone a pensar, ¿qué tal si entendimos mal? ¿Qué tal si el hijo literalmente no debe de ser mío, pero sí mío en otro sentido? Ahora, culturalmente, cuando tú tenías una esclava, los hijos que esa esclava tuvieran no eran de la esclava, porque el esclavo no tenía derecho a propiedad alguna, ni siquiera los hijos. Los hijos le pertenecían al dueño del esclavo. Entonces, dice Sara, yo tengo una esclava que se llama Agar. Si yo hago que Abraham tenga un hijo por medio de Agar, el hijo es mío. Se cumple la promesa de Dios. Que yo le daría un hijo y que a través de ese hijo Abraham sería engrandecido y la descendencia multiplicada. Abraham dice, vamos pues, parece una buena idea. Y tiene a Ismael. Pero Dios dice, Isaac es tu único. ¿A qué se refiere? A que ese no era el plan de Dios, esa no era la promesa de Dios. La intención de Dios es que fuese claro que Isaac era un milagro, porque ni Abraham podía tener hijos a su edad, ni Sara siendo estéril podía tener hijos. Y cuando tuvieran ese hijo, no cabría duda que eso era obra de Dios. Así que cuando nace Isaac, según el propósito de Dios, Isaac es el único. ¿Me explico?
el que es de acuerdo a la promesa. Entonces le dice, aquí, versículo 2, Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Qué es lo que entiende Abraham? Hay que ir a matar a Isaac, dárselo a Dios. O sea, hay que sacrificarlo. ¿Cómo se sacrificaban esos animalitos? La manera más indolora posible era degollándolo, dejando que se desangrara. Era el menor dolor que le infligías a un animal a la hora de matarlo. Eso es exactamente lo que iba a hacer con Isaac. Pero notemos que dice el versículo 4, al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos, en plural, junto a ustedes. Solo se van Abraham e Isaac. Abraham sabe que va a ir a matar a Isaac, pero dice, regresaremos con ustedes. Algo hay en la mente de Abraham que afirma que a pesar de que Isaac moriría, regresaría con Isaac. Luego, versículos 6 al 8, Génesis 22. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Pongamos detalle, porque muchos, incluso he visto pinturas al respecto, ponen a Isaac como un niño pequeño, ¿verdad? Entonces, ya me pasó que una vez un ateo me cuestionaba al respecto, y me dijo, todavía que Dios le manda matar a su hijo, Abraham le pone toda la leña al pequeño. ¿Qué es lo que dice el versículo 6? Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Ahora, ponte en los zapatos de alguien que quiere que una persona, se consuma en el fuego. Como buen regiomontano, ¿cuánto carbón necesitas para asar 1 kilo de carne? 2 kilos, 3 kilos. Empiezas a decir, alcanzo con una bolsita, o ya son 2 bolsas. ¿Cuánto necesitas para que una persona se consuma por completo? ¿Qué tanta leña? Ahora van a un monte. Dicen, el pequeñito Isaac, figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Recobró a Isaac de entre los muertos. ¿Qué día? El tercero. Ahora veamos los siguientes versos. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Ve y ofrece a tu Hijo el único. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Juan 19:17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Llevó cargando la madera en la cual moriría. ¿Qué llevaba Isaac? La leña sobre la cual moriría. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? A diferencia de Abraham, Dios sí entregó a su Hijo. Y Dios mató a su Hijo. ¿Verdad? El hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa. Tendrás un hijo con Sara. Jesús era hijo de la promesa. Vamos a Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Un hijo de Eva acabaría con Satán. El hijo de la promesa. ¿Verdad? Juan 8:56, palabras de Jesús. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Sabemos que Abraham y Jesús nunca fueron contemporáneos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Abraham vio el día de Jesús y se alegró?
¿Qué fue lo que entendió Abraham? Que Dios se proveería de un cordero en reemplazo, en lugar de los elegidos, que era Isaac. Y en otro sentido, el hijo de la promesa, que fue a ser crucificado, que fue a ser ofrecido, que llevó la carga sobre sus hombros, la leña, la cruz, resucitaría al tercer día. ¿Se entiende el paralelismo? Isaac es un tipo de Cristo. Jonás era un tipo de Cristo. David fue un tipo de Cristo. Y hay muchos tipos de Cristo. ¿A qué nos referimos? Muchas cosas que Dios hizo por medio de hombres, que en última instancia lo haría por medio de Jesús. En cosas particulares por medio de hombres. En última instancia, el fin último de Dios por medio de Jesús. Entonces, cuando la Escritura afirma que resucitaría al tercer día, no está diciendo que hay un versículo específico que dice que el Mesías resucitaría al tercer día, sino como la Escritura le enseña, en el caso de Jonás, que Jesús mismo lo dice, y claramente en el caso de Isaac, se deducía que al tercer día el hijo de la promesa regresaría a la vida. Ahora, ¿cómo eso glorifica a Dios? 1 Corintios 15, 20 al 23. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, cuando Él venga, los que le pertenecen. Y aquí está revelado el plan secreto que Dios tuvo cuando maldijo a serpiente, cuando cayó la maldición sobre Eva y sobre Adán. El plan que Él tenía diseñado, que por medio de ese hijo de Eva, todos sus elegidos pasaríamos la eternidad con Él. A pesar de nuestra deuda, a pesar de nuestro pecado, Dios proveería los medios para que fuésemos limpiados, la muerte de Cristo, y para que pudiéramos estar con Él, un cuerpo nuevo. Así como en Adán, tú y yo tenemos la misma tendencia al pecado, tenemos la misma incapacidad de dejar de hacer el mal. Yo no la pedí, yo no tengo la culpa que Adán haya hecho eso, así lo heredé. Dice Pablo, de la misma manera en Cristo, todos los que son de Él, nosotros no somos justos, nosotros no tenemos por qué disfrutar lo que Cristo hizo, pero si así como fui descendiente de Adán y tengo la misma naturaleza de Adán, al ser de Cristo, tengo la misma naturaleza de Cristo. Y si Él pagó por mi deuda, ok, yo ya no tengo deuda para con Dios. Ya no debo de morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero si yo no peco, yo no moriría nunca. ¿Se entiende? Pero si Él paga mi deuda, pero yo sigo teniendo este cuerpo de muerte, sujeto a la ley del pecado, ¿de qué me sirve? Porque voy a seguir pecando. Jamás podría estar en el mismo lugar que Dios mientras tenga este cuerpo. Así que, ¿qué es lo que Dios se propone? Así como en Adán obtienes tu tendencia al mal, en Cristo obtienes justicia y vida eterna. Así que el plan de Dios desde el principio, desde antes de la creación, estaba establecido en la resurrección. No nada más en la muerte. Es la resurrección la clave por la cual podremos estar con el Padre para siempre, un cuerpo nuevo que ya no se opone a nosotros. Todo buen cristiano sabe que su cuerpo le juega en contra. Incluso el que no es cristiano entiende que para hacer dieta, ¿qué necesita? Dominar su cuerpo. Para hacer ejercicio, ¿qué necesita? Dominar su cuerpo. De la misma manera el cristiano, ¿qué necesita para parecerse más a Jesús? Dominar tu cuerpo, tu carne. Nos es opuesta. Jamás nos va a dejar hacer todo el bien que queremos hacer. Pero por medio de Cristo y su resurrección, como Él obtuvo un cuerpo nuevo, nosotros también. Y ese cuerpo está en armonía con nuestro deseo de servirle a Dios. Y ya no habrá más llanto, dice la Escritura, no más tristeza, no más dolor, no más enfermedad, porque las cosas viejas pasaron. Entonces, la muerte de Cristo nos dice mucho acerca de Dios, pero su resurrección nos dice más,
porque nos permite entender lo que Pablo dijo, el secreto que estuvo oculto por los siglos. Satanás no lo pudo descifrar. Si Satanás hubiese sabido lo que iba a pasar al tratar a Jesús así, jamás lo hubiera hecho, jamás. Todos, principados, potestades, autoridades, gobernadores de las tinieblas, así los describe Pablo, ninguno supo, ninguno entendió lo que Dios iba a hacer. Somos nosotros, hasta que vemos la resurrección de Cristo, que tenemos la revelación del plan de Dios para todos los que ha elegido. Y eso es lo que se supone se recuerda hoy, ¿verdad? Pero no consiste en que no comas carne roja, ¿verdad? No consiste en que hagas una procesión. Consiste en que entiendas quién es Dios y lo que ha diseñado desde antes de la creación del mundo para que descansemos en Él. Porque nos equivocamos todos los días. Pecamos todos los días y luego pagamos por nuestros propios errores y nos quejamos por la consecuencia de nuestro pecado. Somos necios, somos ignorantes, no hacemos todo el bien que deberíamos hacer y el mal que no deberíamos hacer, terminamos haciéndolo. ¿Dónde está nuestra esperanza? En Cristo y este crucificado y resucitado. ¿Se entiende? La cruz, pensar en la cruz y Jesús ahí es algo incompleto, porque no se quedó en la cruz. Está a la diestra del Padre, e intercede por nosotros. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? De esta vida que vas a lograr, nada te vas a llevar. Nada nos llevaremos. Ni títulos, ni credenciales, ni puestos en el trabajo, ni terrenos, ni autos, ni casas, ni tu iPhone te lo vas a llevar, aunque sea el más nuevo. Nada de eso te vas a llevar. ¿Qué queda? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Porque nos espera la eternidad. Porque Él regresará. Porque el tercer día llegará a nosotros. El tercer día donde resucitarás si es que moriste. Y si Cristo viene y aún no mueres, dice Pablo, serás transformado en un abrir y cerrar de ojos al sonar la trompeta. Nuestra motivación no está en lograr cosas aquí. No tiene nada de malo que las logres. Estamos llamados a multiplicar lo que Dios nos dio, pero ese no es el objetivo de nuestra vida. Tú no eres el puesto de tu trabajo. Tú no eres un obrero, tú no eres un gerente, tú no eres un director. Eres un siervo de Cristo. ¿Se entiende? Eres un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo que trabaja como obrero o que trabaja como gerente, pero en primera instancia, un siervo de Cristo. Y de ahí depende todo lo demás. Y nuestra esperanza está en que si Él resucitó, nosotros también. Si Él no resucitó, de nada sirve lo que sabemos. Pero tenemos la evidencia de que resucitó. Cualquiera puede indagar históricamente en ese hecho y llegar a la conclusión. En eso se basa nuestro esfuerzo, en que un día regresará. Así como resucitó y se cumplió, también está escrito, regresará. Y cuando regrese, vendrá el fin. Y todo lo que hemos vivido aquí quedará nada más en la memoria, lo que nos llevará a ser agradecidos. Y con respecto a la eternidad, lo que vivimos aquí es insignificante, por muy difícil que te esté tocando, por enfermedad, por crisis económica, por aspectos físicos. Es que me duele aquí, me duele allá, no tengo pelo, tengo mucho. Todo eso se acabará, no existirá el concepto de envejecer. No habrá ojeras, no habrá nada de eso. Todo nuevo. ¿Por qué? ¿Porque te portas bien? No. Porque hubo un hombre que obedeció en absoluta perfección y glorificó al Padre en todo lo que hizo. Llevó una vida perfecta y fue tratado como si fueses tú, como si fuese yo. Fue tratado como el peor pecador y lo aceptó todo sin abrir su boca. No se quejó. Fue obediente hasta la muerte, y la muerte más humillante y desgarradora que existía en aquel entonces. Esa es la muerte que padeció.
Pero no para ahí, no para ahí, eso no es todo. Al tercer día, como está escrito, resucitó. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Eso es lo que nos motiva, lo que debe motivarnos. Nos enredamos en las cosas de este mundo. Es tan fácil enredarnos en las cosas de este mundo. ¿Cómo me quiero ver? ¿Cuánto quiero pesar? ¿Qué trabajo voy a aspirar? ¿Quiero ganar más? ¿Quiero tener algo mejor? ¿Quiero esto? ¿Quiero el otro? Está bien. Nada de eso es malo en sí mismo, pero lo más importante es quién eres. Eres un siervo de Cristo. ¿Y cuál es tu principal propósito en esta vida? Hacer todo para la gloria de Dios. ¿Se entiende? Así que no necesitas flagelarte. Lo que necesitas es entender quién eres tú y quién es Dios. Y esforzarnos por hacer lo que nos toca. Piensa, por favor, ese es el propósito que debemos tener en estas semanas que vamos a estudiar haciendo eso. No se trata de que cumplas tus sueños, no se trata de que cumplas tus propósitos, se trata de que glorifiques a Dios en lo que haces. Lo que vas a decir, lo que vas a hacer, como vimos la semana pasada, quizás no va a ser agradable, pero es lo correcto. Quizás vas a arruinar la fiesta, como cuando Jesús vio a los fariseos entrar, está toda la reunión, dijo, no sean como ellos hipócritas que ansían los mejores lugares. Se acaba la fiesta, pero no fue cómplice de la hipocresía. Dicen, ay, sí, los cristianos son unos hipócritas. Sí, por supuesto, somos los más hipócritas. ¿Sabes por qué? Porque sabemos exactamente el bien que debes hacer y no lo haces. El mundo no sabe, está en ignorancia, hace lo que le parece mejor, pero nosotros lo sabemos a la perfección. El peor de los hipócritas es un cristiano que conoce la Escritura, porque sabe que debe de hacer y decide no hacerlo. Pero precisamente eso es lo que caracteriza a aquellos que necesitan un Salvador, porque no nos salvamos por nuestros méritos ni por nuestras obras. ¿Se entiende? Entonces, mis hermanos, lo que vas a hacer, lo que vas a publicar, el video que vas a subir, lo que vas a hacer en el trabajo, lo que vas a hacer con tu familia, lo que vas a hacer en la fiesta, lo que vas a hacer en tus vacaciones, todo debe ser para la gloria de Dios. ¿Tienes libertad en Cristo? Sí, libertad para glorificarlo, no para hacer lo que te plazca. Así que seamos sabios y roguémosle al Señor que nos permita conocerle más para saber que sí, estamos en esta paradoja, conocemos la verdad y traicionamos la verdad en el mismo día. Pero confiamos en que aquel que nos llamó es fiel y terminará la obra que empezó en nosotros. Si te fijas, toda nuestra esperanza radica en Cristo, crucificado y resucitado. Si no, no tenemos nada. Seríamos los más desdichados, dice el apóstol Pablo, los más desdichados entre los hombres. Si Cristo no resucitó, pero resucitó. Y por eso debemos estar felices, porque lo que ahora vemos no se compara con lo que veremos. Y ahí está nuestra esperanza. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, pensemos y propóntelo de todo corazón. Piensa, ¿qué estás haciendo para glorificar a Dios? Piensa, lo que vas a hacer, ¿cómo se ve? ¿Es algo que es de acuerdo a la Escritura? Lo que estoy haciendo, las amistades que tengo, el trabajo en el que estoy, glorifica a Dios. Mi vida, todo, mi manera de vestirme, mi manera de hablar, mi relación con los demás, ¿es algo que lleva a las personas a entender cómo es Dios? De eso se trata la vida cristiana. Así que hay mucho que rogarle al Señor porque todos nos quedamos cortos. Todos nos quedamos muy cortos con respecto a lo que debemos hacer. Pero a pesar de nuestras infidelidades, dice la Biblia, Él permanece fiel. Así que oremos, Señor,
Gracias porque tu fidelidad no cambia, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de que te traicionamos, a pesar de que decidimos lo que nos parece mejor, tú permaneces fiel. Por eso acudimos a ti, Señor, porque no hay nadie más a quien acudir. Así como Jonás entiende su problema hasta que está en lo difícil de la situación, en lo que no hay esperanza y no hay salida, somos igual de necios nosotros, Señor, que no hacemos lo que debemos hacer hasta que estamos en problemas. Ayúdanos a no ser como las bestias de carga, que si no es por el freno no se acercan a ti, si no es por el freno no se detienen. Tu palabra lo dice, no seas como el mulo o el caballo sin entendimiento, que si no es por cabestro y por freno no se acercan a ti. Dame entendimiento, Señor, para anticiparme a lo que voy a hacer. Ayúdame a pensar antes de hacer, ayúdame a pensar antes de hablar, no de forma emocional, no dejándome llevar por mis emociones o mis sentimientos, sino reflexionar antes de hacer las cosas para entender si eso te glorifica a ti, si eso le muestra a los demás cómo eres tú, cueste lo que cueste. Muchas veces, Señor, sabemos que tendremos que tener valor para decir la verdad en medio de una sociedad que aborrece la verdad. Ayúdanos, Señor, a tener la firmeza para permanecer en la posición bíblica a pesar de que el mundo la desprecie. Ayúdame, Señor, a permanecerme firme ante la corriente de este mundo, Señor, con respecto a la moral, con respecto a la corrupción. Es tan fácil ser corrompido. Hay tantos beneficios en hacer corrupción. Ayúdanos y no nos expongas a tentación, Señor. Ayúdanos a mantenernos alejados de aquello que sabemos que trae problemas, para que tu nombre sea glorificado. Ayúdame a sacrificarme a mí mismo, Señor, a no complacerme a mí mismo por el bien de tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Ayúdame, Señor, a pensar con claridad en base a tu escritura. Ayúdame a ser consciente de mis palabras y de mis acciones. Ayúdame a entender, Señor, que siempre me das la oportunidad de decidir antes de hacer algo. Ayúdame a tener control de todo eso. Ese es nuestro principal problema, Señor. Hacemos sin pensar, hablamos sin pensar, nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestros sentimientos. Ayúdanos a ver que nos juegan en contra. Ayúdanos, Señor, que no puedo ser yo mismo. Tengo que morir a mí mismo. No puedo ser lo que yo quiero hacer, Señor. Tengo que hacer lo que es mejor de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame, Señor, a dar la milla extra como tú se lo pediste. A los tuyos. No nada más es hacer mi obligación, sino dar un poco más. Porque cuando haya hecho todo lo que se me ha pedido, siervo inútil soy. Ayúdame a entender que soy un administrador, Señor, de todo lo que me has dado y que tu propósito, tu objetivo para mí es que lo multiplique. Ayúdame a organizarme en tantas cosas que tenemos que hacer, tantos compromisos que cumplir. Ayúdame a no estar de ocioso como David cuando vio a Betsabé, Señor. Ayúdame, Señor, a no saturarme de cosas de manera que esté agotado y rechace hacer tu voluntad. Ayúdame a encontrar, Señor, el momento para orar, hacer el momento para buscarte, escudriñando y orando, Señor. Aunque sea en la noche, tarde, como tú lo hacías, que te apartabas a un lugar solitario a orar. Ayúdame a entender que tenemos una comida que no es de este mundo, que proviene de ti, y tenemos obras que hacer que no son solo las de este mundo, sino las que nos has encomendado hacer. Ayúdanos para que podamos ver en nosotros mismos tu poder y saber que vamos creciendo de a poco, como la luz de la aurora que va en aumento, dice tu palabra, hasta que el día es perfecto. Ayúdanos, Señor, a depender de ti en todo lo que hacemos, a estar conscientes de nuestra fragilidad y nuestra debilidad, para que en medio de toda tentación corramos a ti, Señor. Ayúdame, como dice el apóstol Pablo, a gloriarme en mis debilidades, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. ¿Sí hay algunas? Bueno, dedicaremos 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la dejo al final. Si hay tiempo, intento responderla. Leo la primera.
Marta dice, buenos días, bendiciones, pastor. ¿Por qué todos esos versículos coinciden en 3 días? ¿Hay alguna conexión? Porque también 3 días de oscuridad. ¿Y será que Abraham dice que bajaron los dos por la fe que tiene en Dios nuestro Padre? ¿Serán transformados solo los elegidos que siguen vivos? Bueno, son varias, ¿verdad? En una. La conexión de los 3 días, bueno, es la conclusión a la que llega Pablo y la que llega Jesús, ¿verdad? Los 3 días en los que Dios trae salvación, o trae vida, o renueva la vida, o trae escapatoria, tiene que ver con un tipo de Cristo, que al tercer día resucitaría. Esa es la conexión que hace Jesús y es la conexión que hace Pablo. Abraham dice que bajarán los dos por la fe. Bueno, cuando tú lees Génesis, pues no sabes el concepto, no sabes qué está pasando en la mente de Abraham, ¿verdad? Este señor o está negando la realidad o qué le pasa, pero cuando lees la carta a los Hebreos y nos dice que por la fe Abraham hizo lo que hizo, confiando en que aún Dios tenía poder para resucitar entre los muertos a Isaac, puede haber dos alternativas. Uno, que de alguna manera Abraham confiaba, como le dijo a Isaac, que Dios se proveería de un cordero. ¿Por qué? Porque en Isaac estaba la promesa. Dios no iba a retractarse, ¿verdad? Diciendo que siempre no. Entonces, Abraham, es lo que yo concluyo como una alternativa viable, les dice, los dos regresaremos. Le dice a Isaac, Dios se proveerá de un cordero. Yo creo que Abraham confiaba en que Isaac no moriría, sino que Dios proveería de un cordero para que se cumpliera el holocausto. La otra alternativa es como también lo dice la carta de los Hebreos, porque se puede interpretar también de otra manera, es que Abraham sabe que si Isaac muere, aún Dios tiene poder para resucitarlo. Que al hablar de lo que dice la Escritura, obviamente la Escritura manda, ¿verdad? Pero cuando te pones a interpretar lo que dice específicamente ese versículo, que sabe que aún tiene poder para resucitarlo, en ninguna manera asegura que Abraham sabía que Isaac moriría y resucitaría. Así que es una interpretación válida saber que Abraham confiaba en que Dios se proveía de cordero tal como él lo dijo. Entonces, era por la fe, definitivamente, estaba confiando en Dios. Esa es la prueba de Abraham. No que Dios no sepa, o sea, Dios no te pone a prueba para saber porque Él es omnisciente. Dios no necesita ponerte a prueba para enterarse de lo que vas a hacer. El que se entera en la prueba eres tú, para un lado o para el otro. Pedro aseguraba que él no traicionaría a Jesús y lo negó 3 veces. La prueba sirvió para que Pedro fuese humillado y se diera cuenta que no es quien cree que es. En el caso de Abraham, cuando es puesto a prueba, Abraham quedó en evidencia que a pesar de todos sus errores, de haber cambiado a su mujer por camellos en 2 ocasiones, ¿verdad? Mintiendo que era su esposa, diciendo que era su hermana. En todas las cosas que Abraham hizo mal, enredarse con Agar y todo eso, en última instancia es puesto a prueba y se demuestra que confía en Dios. A pesar de que fue puesto a prueba en algo muy difícil, como con tu hijo. Pero eso no habla bien de Abraham, habla bien de Dios. Porque Dios transformó a Abraham del ser humano que era, del cual tenemos testimonio en la Escritura, a la manera en que terminó confiando en Dios. Así que no te equivoques pensando que Abraham lo logró o que Abraham triunfó. Es testimonio de Dios quien cambió a ese hombre de como era en un hombre de fe. Y cuando dice el último, ¿serán transformados solo los elegidos que siguen vivos? En transformación sí, en resurrección no. Todos resucitarán. Todos. La Escritura afirma que todos resucitarán. Algunos para pasar la eternidad con Dios y otros para destrucción. Pero los únicos que serán transformados son los hijos de Dios, los elegidos por Dios. Entonces, la resurrección es universal para el ser humano. La transformación es solo para los hijos de Dios. Siguiente pregunta. Miriam dice, Jesús le contestó, esta generación malvada y adúltera pidió una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. ¿Jesús le diste eso porque la salvación no es para todos? No creo que ese sea el contexto, más bien recuerda que Jesús está haciendo milagros, ¿verdad? Está haciendo que los ciegos vean, que los cojos anden, que los leprosos sanen, perdona pecados. Es decir, la evidencia es contundente de que Jesús hace lo que ningún profeta hizo. Algo que solo Dios puede hacer, perdonar pecados, ¿verdad? Porque sanar enfermos y resucitar muertos sí eran cosas que los profetas del Antiguo Testamento
hacían por medio del poder de Dios. Pero Jesús hace algo que ningún profeta pudo haber hecho. No tienes ningún profeta echando fuera demonios tampoco. Jesús tenía autoridad sobre los demonios. Entonces, ante tal evidencia, los maestros de la ley siguen aferrados en decir, no confiamos en que tú vengas de parte de Dios. Por eso cuando le dicen, danos una señal, están siendo hipócritas. Las señales son claras y evidentes. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista dudó? Manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él es. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Ve lo que está pasando. Los ciegos ven, los mudos hablan. Ahí está, eso es lo que la profecía diría. Jesús está diciendo, ahí están las señales del Mesías. Y estos hombres, los que supuestamente son más cercanos a Dios, ¿verdad? Los que su nivel de santidad los ponía en un lugar especial, rechazan creer en Dios. Entonces le dicen a Jesús, dame una señal después de toda la evidencia que tiene. Y Jesús le dice, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa. Es un sarcasmo. ¿Cómo que pides una señal después de todo lo que está pasando? Dice, pero a ti no se te dará ninguna señal más que la del profeta Jonás. ¿A qué se refiere? Si tú sigues leyendo ese capítulo, dice que en los últimos días los de Nínive acusarían a los de Jerusalén y a los de todo ese lugar, porque Jonás les predicó y se arrepintieron. Y ellos, dice Jesús, uno mayor que Jonás está aquí y no se arrepienten, ¿verdad? Así que el contexto no es que la salvación sea para unos pocos. Ahí el contexto es, ustedes están negando la evidencia y me demandan una señal, y la señal que les va a dar es la del Jonás, cuando ustedes sean condenados por no haberle hecho caso a uno mayor que Jonás. Les está hablando de la condenación que trae la blasfemia contra el Espíritu Santo, el negar el poder de Dios plenamente o claramente evidente, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Dice Ernesto Álvarez, ¿Jesús resucitó al tercer día, o sea, durante el tercer día, después de su muerte, o después de 3 días y 3 noches? Sí, bueno, ese siempre es un tema polémico. Yo lo resolví de esta manera. Mira, hay 2 posturas que me parecen las más convincentes y yo cambié mi postura al respecto. Está entender el sentido literal de los 3 días y las 3 noches. Y tú tienes que concluir que Jesús no murió, o no murió un viernes, ¿verdad? Tendrías que concluir que murió antes, para que se cumplan los 3 días y 3 noches completos. Y había doble día de reposo en esa semana, etcétera, etcétera. Hay un esfuerzo grande para poder demostrar que Jesús no murió en viernes, tuvo que haber muerto antes para que se cumplieran los 3 días y las 3 noches. Y tiene sentido, y esa es la postura que por años yo sostuve, hasta que me encontré con el contexto cultural de aquella época y de lo que la Biblia dice, y otros pasajes donde dice que después de 3 días y 3 noches Dios hizo algo, donde se demuestra claramente que no pasaron literalmente 3 días y 3 noches, sino que pasaron 3 días. Y que la manera en que se referían a 3 días comúnmente era decir 3 días y 3 noches. Pero si durante el tercer día pasaba algo, se seguía contando como 3 días y 3 noches porque era una forma de hablar, no algo literal. Y cuando encuentres la evidencia de esos pasajes en la Biblia y de cómo sucedieron las cosas, esa es la explicación más simple. Entonces, cuando tú tratas de explicar algo y tienes distintas alternativas, hay una regla prácticamente universal con esos temas. La explicación simple, la más simple, siempre es la mejor. Entonces, ante esas 2 posibles explicaciones, que no se refieren a algo literal, sino que es una especie de forma de hablar, una manera de expresar 3 días, y así sucedió que Jesús resucitó durante el tercer día, se resuelve sin tanta maroma, circo y teatro. Entonces, siempre debemos inclinarnos por las explicaciones más simples. Y en este caso, esa es la más simple. No creo que haya una explicación más simple que esa. Por eso cambié mi postura. Siguiente, Janet Alvarado. Dice, me siento avergonzada. Mi familia está acostumbrada a barrer con un huevo para que se le quite el mal de ojo o malas vibras. Son las costumbres, lamentablemente. Me dicen que de qué otra forma le quitas burlándose. Yo les había dicho anteriormente que mi fe está en Dios, no en un huevo. Pero ayer no supe decir, me siento avergonzada porque no defendí a Dios. Mira, así nos va a pasar muchas veces. Yo escuché una vez, eso se lo escuché a William Craig, no lo inventé yo, y me hizo mucho sentido y me quitó un gran peso de encima. Porque cuando yo empezaba a estar enseñando desde aquí y implementamos la sección de preguntas, todo era bien porque si me equivoco, bueno, nomás los de aquí se enteran, ¿verdad?
El problema fue cuando dijeron, vamos a transmitirlo. Ahí sentí una enorme carga sobre mis hombros. Porque si me equivoco, no nada más me equivoco con los que están aquí. Me equivoco por los siglos y los siglos que estén esos videos en internet, ¿verdad? Y cualquier daño que pueda ocasionar se va a extender muchísimo más a una vez que está en internet. Así que decía yo, ¿cómo le voy a hacer para contestarlo todo bien? No soy omnisciente, ¿verdad? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me esfuerzo? ¿Cómo leo todo lo que hay que leer para saber? No se puede, es imposible. Cuando escuché a William Craig que dijo, mira, si te pescan en un error, en un tema que no conocías la primera vez, es comprensible. No somos omniscientes. Basta con decir, no lo sabía, ahora lo sé, si me equivoqué, pido disculpas, no vuelve a pasar. Listo, ¿verdad? Pero la segunda vez, en ese mismo tema que no sabías, esa sí es tu culpa, porque ya sabías que no sabes y no hiciste nada para remediarlo. Así que la primera vez que nos pase, que nos agarren en curva en un tema que no conocemos, es válido, es natural, porque no somos omniscientes. Pero si me vuelven a preguntar de ese mismo tema y yo no me preparé para responder en algo que ya sé que no sabía responder, entonces sí estoy pecando. Y entonces puedo hacer mucho daño a los demás. Entonces, cuando tenemos circunstancias como dicen, oye, es que me dijeron así, así, no supe responder, bueno, es la primera vez de hablar, es inevitable, pero prepárate. Ahora prepara tu revancha contra el huevo. ¿Cuál debe ser tu respuesta? Para la próxima vez que salga el tema del huevo, ya vengas bien preparado para decir, ok, mira, la primera vez no supe ni qué, pero déjame darte esta postura y entonces explicas. Pero fíjate bien, tienes que entender el principio del problema. Porque te dicen, no, yo no barro con huevo, barro con la Biblia, vas a decir, esa no me la sé. Es lo mismo, es el mismo problema. ¿Me explico? ¿Entiendes cuál es el conflicto? ¿Por qué barrer con un huevo, aunque el huevo salga rojo, negro, con cosas? O con hierbas de no sé qué. O dicen algunos, no, yo barro con la Biblia. Es lo mismo. Cualquier forma de acudir para salvación, para respuesta, para ayuda, recurrir a algo que no es Dios, es idolatría. Dios es el máximo bien. De Él proviene la vida y la salud y cualquier cosa buena que se te ocurra. Si tú acudes a alguien en lugar de acudir a Dios para pedirle algo que Dios puede dar, pero no se lo pides a Él sino a alguien más, estás pecando de idolatría. Entonces, ¿por qué yo no barro con un huevo a mis hijos? ¿De qué me sirve? Yo no gano nada con un huevo, ni voy a contratar a alguien que venga con un huevo. La Biblia dice que todo obra para bien. Yo soy su hijo. Yo voy a recurrir a los medios de gracia. Uno de los medios que Dios ha puesto de gracia para aliviar el dolor es la medicina. ¿Verdad? Voy a recurrir a la medicina. Lo voy a llevar con un doctor. No se le quita. Bueno, buscaré otra opinión. No se le quita. Ya voy a ponerme a pensar, quizás esto no es natural. Tengo que pedirle a Dios que me ayude en este tema. Y entonces, Señor, he usado los medios que me has dado, he usado las herramientas que me has provisto, pero veo que no funcionan. Es algo que quizás tú quieras solucionar directamente. Entonces acudo a Dios, porque luego te van a decir, entonces tú todo Dios, ¿y por qué cuando te enfermas corres a un hospital? ¿Significa que yo ya traté de defenderme del huevo y me contrarrestaron? ¿Cómo que acudes a Dios? ¿Por qué no vas a un médico? Bueno, espérame, te explico más completo. Acudo a un médico sin problema, no porque me falte fe, sino porque es un medio que Dios ha dado a los hombres para encontrar alivio. Tengo que agotar los medios que Dios me ha dado para saber que es algo que no es natural, para entonces decirle, Señor, tú que controlas todas las cosas, he hecho la parte que me corresponde, ahora acudo a ti, porque tu palabra dice que hay enfermedades que son para la gloria de Dios. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que hay enfermedades que van a dejar en claro que ni los médicos, ni los chamanes, ni los verduleros o como se les llame,
van a poder solucionar lo que solo Dios puede solucionar. Porque la Biblia dice que también a causa del pecado hay enfermedad. Hay cosas que debes de corregir en tu vida para dejar de tener problemas. No es medicina, es rebeldía muchas veces. Entonces, hay una gran gama de cosas que el cristiano debe de probar, que debes de hacer en obediencia y en gratitud a Dios, que pensar que un huevo va a solucionar las cosas se vuelve absurdo, ¿verdad? Pero fíjate bien, muchas cosas las vas a aprender hasta que te equivoques. No sabías que existía ese tema hasta que alguien te lo pregunta. Bueno, ya te pescaron en curva, ¿no sabes? Dios te está diciendo algo muy claro. Aprende de eso. Aprende de eso. Así que se pierde el miedo. Se pierde el miedo completamente. Lo que sí necesitas es repasar lo que ya sabes, porque te preguntan algo y esa me la sabía, pero ya no me acuerdo. No, tienes que estar ¿cómo vas a glorificar a Dios respondiendo? Se acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Escuché como un timbre? Sí. Este era más sutil, no lo escuché tan claro. Bueno, se acabó el tiempo de preguntas. ¿Y hay algún aviso en línea? ¿No? Ok, terminamos la transmisión entonces. Si Dios quiere, continuamos el próximo domingo con el tema de, para la gloria de Dios. Vamos a empezar a enfocarnos en nosotros ahora. ¿Cómo es que nosotros debemos glorificar a Dios? Y luego ver lo que es contrario a la gloria de Dios, que es mancillar el nombre de Dios. Y esperamos que Dios y su Espíritu Santo nos ayuden a entender y avanzar. Entonces, los que están de vacaciones, no creo, ¿verdad?, que estén en la playa y viéndonos ahorita, pero si por ahí hay algún santo de verdad, sigan disfrutando. Los que nos quedamos aquí, que todavía tienen una semana de vacaciones, los estudiantes, disfrútenla, glorifiquen a Dios con sus vacaciones también. Y los que trabajamos, a echarle ganas, ya vendrá el tiempo de descansar más adelante. Así que terminamos la transmisión y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.